Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo a una entrevista dentro de nuestro podcast Finec Talks, que sabéis que siempre tenemos aquí invitados que nos ayudan a entender mejor el mundo de las finanzas, del ahorro y la inversión. Y dejadme que salude el que tenemos esta semana, es Gisela Medina. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por esta invitación. Gisela, un placer para nosotros. Gisela es responsable de selección de fondos y ETFs también, si no me equivoco, en Quality, en el equipo de BVA, que seleccionáis fondos de inversión, que luego ya los gestores ya componen y ya deciden cuáles meten en las carteras o no, pero vosotros lo que hacéis es seleccionar, ¿verdad? Esos son los fondos de inversión. Efectivamente, Vicente, así es. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y, por supuesto, también quería dar las gracias a todos los que nos veis y los que nos escucháis por vuestro tiempo y atención. Efectivamente, Quality Funds es la unidad especializada en selección de fondos y ETFs de gestoras internacionales a nivel global del grupo BBVA. Llevamos desde el año 2001 seleccionando fondos y ETFs y poniendo a disposición de nuestros clientes internos, que son todas las unidades inversoras y distribuidoras del grupo, las mejores soluciones de inversión posibles de gestoras internacionales. Muy bien. Gisela, hay, vamos, no sé cuál es la cifra, no sé si son 30.000, 40.000, 25.000, 50.000, pero hay miles de fondos de inversión. ¿Cómo se hace para, de todo ese listado tan amplio, quedarse con unas pocas decenas o algo más que al final son los que seleccionáis para las carteras? Pues muy buena pregunta, Vicente, porque efectivamente el universo de inversión de fondos es muy amplio, es ingente. Efectivamente, las cantidades que estás diciendo son ciertas y es que además va en aumento, porque hay una continua expansión de este universo de inversión debido a que refleja justamente la capacidad de innovación que hay en la industria de gestión de activos. Continuamente hay nuevos lanzamientos que responden a nuevas tendencias, a nuevos intereses, a nuevas temáticas. Entonces, efectivamente, los selectores nos encontramos ante una tarea pues, que no es sencilla, porque además pues no todo es lo que parece a simple vista. Para afrontar este ingente reto, pues lo que hemos hecho ha sido desarrollar una metodología de análisis y selección, que es una metodología rigurosa y robusta y además es holística. Yo siempre digo que para hacer una buena selección se tiene que empezar por una buena categorización. Lo primero es categorizar de manera adecuada. En general, cuando uno ve las categorías que hay en la industria, de los proveedores más habituales, pues se da cuenta de que si entra al detalle y al análisis más pormenorizado, pues son categorías un tanto heterogéneas, especialmente, digamos, en las categorías que son pues un poco más complicadas. La experiencia de llevar muchísimos años haciendo esto, pues nos ha dado el conocimiento para crear nuestras propias categorías. Consideramos que primero es eso, crear unos pequeños universos de categorías que sean comparables entre sí. Para ello, pues utilizamos nuestros análisis cuantitativos para ver que realmente los fondos tienen características similares. Un ejemplo de que nuestras categorías son un tanto diferenciales te lo voy a dar con lo que hacemos en retorno absoluto. Como bien sabes, Vicente, en retorno absoluto es bastante usual seguir las categorías que tienen las bases de datos de hedge funds más conocidas, como HFR, y estas categorías se basan en cuál es la estrategia de inversión del fondo. Pero uno se pone a mirar dentro de una estrategia de inversión, como por ejemplo Long Short Equity o Global Macro, y se da cuenta de que la dispersión de resultados que hay en esas categorías es realmente elevada. Eso a nosotros no nos parece adecuado. Consideramos que hay que mirar el universo de inversión de una manera más homogénea. Así que lo que hemos hecho ha sido crear categorías por perfil de riesgo, de tal manera que nosotros sabemos qué es lo que podemos esperar en términos de rentabilidad y riesgo del fondo y luego ya miramos cómo se obtienen esos retornos. Luego ya miramos la estrategia de inversión que los genera. Así que, como ves, primero empezamos categorizando bien y luego vamos a nuestro análisis cuantitativo y cualitativo. Utilizamos un modelo propietario de análisis de consistencia de resultados, que lo que hace es que nos ordena los fondos de cada categoría en base a cómo lo están haciendo, pero no solo en cuanto a rentabilidad, sino también en cuanto a parámetros de riesgo y en parámetros de consistencia. Nosotros consideramos que hay que ser paciente y hay que tener una visión de medio y largo plazo en la inversión. Así que nosotros primero miramos qué está haciendo el fondo, cómo lo está haciendo después. Es decir, entramos en el análisis cualitativo. ¿Quién es el equipo gestor? ¿Cuántos años lleva trabajando juntos? ¿Cuántos años lleva de verdad haciendo esa estrategia? Porque tú sabes que lo que es el track record de un fondo no tiene por qué ser el de la estrategia. Entramos en un análisis más pormenorizado del quién y el cómo. Y luego todo esto lo hacemos de manera continua,
porque no solo es seleccionar, sino también es monitorizar y seguir que realmente esos parámetros que hemos visto de entrada se mantienen en el tiempo. Además, día a día, un evento puede tener un impacto fuerte en cómo continúa evolucionando un fondo. Así que, como ves, Vicente, esta es una tarea ingente y además continua. Sí, claro, fíjate esto que comentabas, ¿no? Que en realidad, fijáis en la rentabilidad, me gusta la parte esa de la categorización, ¿no? Porque claro, en Quality tenéis unas capacidades extraordinarias para poder hacer esas categorizaciones, ¿no? Bueno, la gente en la calle, al final lo que tenemos es, pues nos vamos a Morningstar, nos vamos tal, y ahí es donde están las categorías más estancos, pero hay veces eso, ¿no? Que de pronto te encuentras un comportamiento, un fondo espectacular y dices, ¿por qué será esto? Y es verdad, ¿no? Que a lo mejor está asumiendo un riesgo mucho mayor que el resto. Oye, Gisela, yo entiendo que llegáis, imagínate, en una de las categorías, la que sea, seleccionáis unos fondos, pero a mí me pasa muchas veces, a mí, que no soy un profesional, que digo, oye, entre estos 5, ¿con cuál me quedo? Porque los 5 son buenísimos o tienen muy buena pinta, ¿no? Pero claro, uno tiene que elegir, no puede tener de todo. Cuando hay muy parecidos, ¿dónde está el gol de oro? ¿Cuál es el desempate? Pues muy buena pregunta, Vicente, porque efectivamente hay veces que te encuentras pues situaciones un poco que dices a priori, a simple vista, parece esto similar. Entonces, ahí, Vicente, volvemos otra vez a metodología. Analizamos rentabilidad y riesgo, por supuesto, pero como bien sabes, la distribución de retornos de los fondos de inversión y en particular, por ejemplo, de los alternativos, no es una distribución normal. Es decir, con examinar solamente la rentabilidad y el riesgo, te estás quedando con una foto un tanto parcial. Hay que examinar también otros estadísticos, como, por ejemplo, la simetría y la kurtosis, el tercer y el cuarto momento de la distribución. Sabes que eso, desafortunadamente, la realidad es que los fondos de inversión pues suelen tener distribuciones de retornos que suelen ser más leptocúrticas. Eso significa que la distribución es más picuda y que además tiene un fat tail justo donde no nos interesa, en la parte izquierda de los retornos negativos. Todo esto el selector lo tiene que tener en cuenta, porque así establecemos bien las expectativas de qué de verdad podemos esperar del fondo. Así que eso, volvemos a metodología, volvemos a mirar bien realmente el fondo, qué características cuantitativas tiene y especialmente cómo hace la gestión de riesgos. Esta parte es fundamental porque todos sabemos eso, que cuando las cosas bajan, luego es más difícil que suban o cuesta más que realmente vuelvas a tu punto inicial. Así que primamos en nuestros análisis esa consistencia de retornos en el medio y largo plazo. Y, por supuesto, también lo que comentábamos antes, la parte cualitativa. ¿Quién es el equipo gestor? ¿De qué gestora es? ¿Está poniendo recursos en este equipo gestor? ¿Cómo está haciendo ese proceso inversor? ¿Está siendo adaptable ese proceso inversor? ¿Está siendo dinámico? ¿Se está adaptando bien a las condiciones tan difíciles de mercado que tenemos ahora? Y además tenemos la suerte en Quality Funds de que tenemos a nuestros compañeros de due diligence que también no solo miran como nosotros, digamos eso, la parte inversora, sino que también nos ayudan a ver todo lo que es la cadena de valor del fondo. Ellos hacen una due diligence operacional no solo del fondo en sí, sino también de la gestora, del custodio y del administrador. De tal manera que seamos capaces de decir, este fondo de verdad es un fondo de calidad en todas y cada una de las partes de la cadena de valor. Así que, como ves, al final, profundizando, podemos ver que hay desempate en todos estos variables que te he ido comentando. Y lo que a priori nos podía parecer similar, cuando bajamos un poquito al detalle, pues muchas veces es muy diferente. Como todo en la vida, ¿no? Que haces una visión más general y parece que todo es muy parecido y luego cuando entras la diferencia pues es muy sensible, ¿no? Vosotros también, fíjate, decía antes, responsable de selección de fondos y ETFs, ¿no? Los ETFs, aunque hay algunos que son activos, el 90 y pico por ciento son pasivos, ¿no? Al final esto es una situación a la que se enfrenta también el inversor, ¿no? Que ve unos fondos de inversión, tiene también el fondo indexado, el ETF, y muchas veces no sabe si tomar la decisión por uno o por otro. Vosotros, ¿cómo acabáis diciendo? ¿Enfrentáis cada uno de los gestores al ETF? ¿Cómo hacéis? Pues sí lo hacemos y es pues muy sano hacerlo. Nosotros desde BBVA Quality Funds generamos tanto un catálogo de fondos de gestión activa, fondos recomendados, la lista corta de fondos recomendados, como un catálogo de fondos
y vehículos de gestión pasiva, fondos índices y ETFs. Nosotros consideramos eso, que tenemos que poner a disposición de nuestras unidades inversoras lo mejor de ambos mundos. Y efectivamente, nosotros en nuestros análisis confrontamos el fondo no solo con el ETF, sino también con el benchmark en caso de que lo tenga. Sabes que los fondos de retorno absoluto no lo tienen y ahí lo que hacemos es nos enfrentamos a cuáles son sus objetivos y ponemos un poco al fondo frente a sus verdades, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de él? Y luego las realidades. ¿De verdad ha obtenido lo que nosotros esperábamos de él? Pero lo que es cierto es que al final la decisión final de si elijo gestión activa o pasiva lo toman nuestras unidades inversoras. Nosotros les damos todas las herramientas de análisis para que ellos vean, digamos, eso, cuál es la foto diagnóstica de cómo es el universo. Pero es al final la unidad inversora en base a pues, sus propias características, Vicente, porque sabes que no es lo mismo que tengas, digamos, una aproximación más de corto plazo o que tengas una aproximación más estructural a ese activo o a esa categoría o que a lo mejor, pues ya sabes que fiscalmente también hay grandes diferencias, también a lo mejor eso, el tipo de cliente al que va dirigido esa cartera en particular pues es distinto. Entonces ya digamos es la unidad inversora la que en base a su idiosincrasia, en base a cuáles son sus características de sus clientes, digamos, elige las herramientas más adecuadas. Como sabes, es cierto que los ETFs han tenido una evolución espectacular en los últimos años y se puede decir que están compitiendo, o sea, no solo con la gestión activa, sino también pues, con otras herramientas tradicionales de mercado como eran los derivados, los futuros, las opciones, porque eso, su facilidad de uso realmente los coloca en una posición interesante. Pero también hay que recordar que en periodos especialmente complicados de mercado, pues suele ser interesante pues tener, digamos, en la coctelera pues también otras capacidades más adaptativas. Y lo dejo ahí porque al final es cada uno con sus circunstancias y con un poco su propia manera de ver la inversión el que tiene que tomar esa decisión. Pero nosotros efectivamente sí que entramos a valorar y a poner a disposición de nuestros clientes todo ese análisis. Volviendo ahí un poco a la gestión activa, a mí hay una cosa que me pasa como periodista especializado en fondos y finanzas, que muchas veces me siento con gestores, ¿no? Y hay una cosa que me pasa es que cuando termino una conversación con ellos, la mitad de las veces me compraría el fondo, porque lo cuentan con una pasión, con esa pasión, contando la estrategia, diciendo dónde ven las oportunidades. Claro, vosotros que os sentáis con tantísimo, ¿cuánto influyen, ¿no? esas reuniones a la hora de acabar seleccionando unos u otros? Pues es verdad, Vicente, que hay gestores y especialistas de producto que le echan una pasión que dices, qué maravilla, ¿no? Pero también es cierto que la pasión es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Desde luego, si tú te crees lo que estás diciendo, a lo mejor me lo puedo creer yo, pero si no te lo crees, desde luego que yo no me lo voy a creer. Ahora bien, la capacidad de persuasión no es una de las variables que nosotros tengamos en nuestro modelo de decisión. Los gestores y los especialistas de producto hacen muy bien su trabajo y normalmente eso nos enseñan la parte que más brilla de su fondo, de su proceso inversor, y es nuestro trabajo como selectores profesionales un poquito distinguir entre lo que es un brillo, y me vas a permitir el símil con la minería, un brillo de cristal de lo que es un brillo realmente de diamante. Nosotros tenemos que indagar y profundizar en los aspectos del fondo y especialmente pues, en los más complicados, ¿no? Para hacer ese challenge, ese cuestionamiento al equipo gestor y ponerle en la realidad no solo de lo que brilla, sino de lo que brilla un poquito menos. Es muy relevante en esos casos prepararte muy bien la reunión previamente, ¿no? Haber hecho tu análisis previo de, oye, sí, esta parte les ha ido muy bien, pero fíjate, en la crisis de 2007, 2008, fíjate cómo aquí tuvieron un drawdown fuerte, cómo no sé qué. Uno se va preparando en base a la historia, va viendo las debilidades del fondo, porque está claro que las fortalezas, ellos se van a encargar de que las veas claramente. Pero nuestro trabajo es, oye, vamos a ver, y esto, y justamente sacar estas preguntas un poquito más comprometidas en la conversación. ¿Qué cambian mercados bajistas como los que tenemos? Fíjate, decías el drawdown, ¿no? Que para la gente que no conozca es la caída máxima, ¿no? Por ejemplo, en unos mercados como los que estamos viendo ahora, ¿miráis más ese tipo de números? En este tipo de mercados, digamos, tienes que estar preparado y lo tienes que haber mirado antes, este tipo de números. O sea, efectivamente, Vicente, el máximo drawdown para nosotros es una de las cosas que miramos mucho, especialmente las categorías de mayor, digamos, donde exigimos mayor preservación de capital o enfoque patrimonial, como el retorno absoluto que he mencionado antes. Pero también es cierto que tienes que saber bien eso, antes de que llegue el mercado bajista, cómo tu fondo va a enfrentar un mercado bajista. O sea, deberíamos hacer los deberes previos y saber bien cuál es el ratio de seguimiento en los mercados alcistas, el ratio de down capture en los mercados bajistas. También deberíamos saber muy bien
cómo gestiona los riesgos ese equipo gestor, qué es lo que nos podemos esperar. Es un estilo de gestión defensivo, es un estilo de gestión agresivo, es una beta apalancada, es una beta defensiva. Este análisis previo nos va a ayudar a encarar mejor los momentos complicados. Así que, digamos, la clave es tener las expectativas adecuadas sobre el fondo. Si es un fondo que tiene una beta agresiva, pues uno se puede esperar que en las caídas, pues también la caída sea agresiva. Al revés, puede ser que haya momentos de mercado en que el fondo pues, ha estado muy defensivo y un poco tranquilorro y tú hayas dicho, oye, pues ha subido menos. Pero si eso te sirve para luego proteger capital en los momentos de bajada, pues a lo mejor justamente ese es el tipo de fondo que a lo mejor sí que necesitabas en tu cartera. Entonces, efectivamente, hay que poner foco realmente en los ratios. O sea, los ratios, digamos, los números nos hablan y nosotros tenemos que interpretar qué nos están diciendo esos números. Nos están contando la historia de cómo el fondo ha ido evolucionando. Y somos nosotros los que tenemos que dar esa perspectiva más histórica y más holística a todo esto que nos dicen los datos. Pongamos que tenéis una lista, nos quedáis con una lista de fondos seleccionados y ahí hay movimientos. ¿Por qué acaba saliendo un fondo de esa lista? ¿Cuál es el motivo o cuáles son los motivos principales por los que deja de estar en la lista de fondos seleccionados de Quality? Pues es muy buena pregunta, Vicente, porque normalmente la gente se fija más en eso, los motivos para entrar, pero no los motivos para salir. Y efectivamente, vamos a decir las cosas claras, hay grandes decepciones en la industria. O sea, la industria es una industria muy dinámica y yo he visto a lo largo de todos estos años de experiencia fondos que eran estrella que se han estrellado. Es decir, uno tiene que estar muy atento y tiene que hacer una monitorización continua para ver si realmente ese fondo amerita y sigue teniendo las condiciones que le llevaron a estar en la lista, las sigue manteniendo mes tras mes. Nosotros hacemos una actualización mensual de nuestro catálogo de fondos recomendados y de ETFs y de fondos índices también recomendados, pero es cierto que nosotros día a día vamos mirando si hay eventos que pueden impactar al fondo. Y te pongo un ejemplo, un cambio en el equipo gestor. Y nosotros enseguida decimos, alarma, alarma, watchlist. Tenemos nuestra lista de watchlist de alarma, cambio en el equipo gestor. El selector tiene que analizar si ese cambio es esencial, es relevante de verdad. Nosotros eso decimos cambios esenciales, tanto en el equipo gestor como en el proceso inversor, como en el estilo de gestión, deben ser analizados para saber si son suficientemente importantes para que les lleve al fondo a perder un poco esas cualidades, esas calidades también que les había ameritado para entrar en nuestra lista. De tal manera que es muy... En los últimos años lo hemos visto, ha habido gran baile de equipos gestores. Tú cuando estás en un sitio trabajas de una manera, te vas a otro sitio no vas a trabajar de manera exactamente igual. Merece la pena poner un foco en ese periodo de transición, en de verdad asegurarte que el fondo de verdad sigue siendo lo que esperabas que fuera. También fusiones corporativas, lo hemos visto también en los últimos años mucho en la industria, consolidación corporativa. ¿Cómo afecta eso a los equipos gestores? ¿Son de los ganadores o son de los perdedores? ¿Existe un riesgo de key man risk? ¿Existe un riesgo de que haya fuga de uno de los gestores más importantes y el fondo realmente deje de perder y tenga menor calidad de lo que solía tener? Todos estos aspectos son muy relevantes y hay que mirarlos, y además esto es del día a día. Esto eso, te vas enterando, leyendo las noticias, estando en foros, estando eso, en los eventos, comunicación con la gestora, pero son aspectos que uno tiene que ir comprobando que se mantienen, porque si no, ameritan para que salga de la lista de recomendados. Incluso lo que decían muchas veces gestores que se convierten en gestores estrellas, montan su propia gestora y claro, me decía, ¿no? No es lo mismo jugar que entrenar. No Que es hay lo muchas mismo. veces que cuando tienes tu propia compañía cuesta mucho más dedicarle a la selección, ¿no? Mucho más. O sea, lo bueno de las casas grandes es que tienes muchos recursos, estás muy especializado y puedes dedicarte a hacer tu trabajo, digamos, sin distracciones. Hemos visto, y tú conocerás, hay casos muy sonados, eso de spin-offs, ¿no? Uno se siente muy fuerte, se siente muy capaz, monta su propia gestora, pero es que ahí ya no solo te dedicas a gestionar, o sea, realmente estás gestionando tu empresa. Es una cosa muy diferente que gestionar un fondo de inversión. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy claras, hay que seguirlas muy bien y hay que tener una opinión pues realmente fuerte sobre si esto es lo que queremos o no queremos.
Vamos a ir ya con las dos últimas. Nosotros una de las cosas que vemos en Finect es que llega mucha gente que se ordena los rankings por rentabilidad en el año o a 12 meses y tal, y esos fondos de pronto se convierten en súper populares. Hombre, vosotros tenéis un seguimiento mucho más continuo de la industria, pero ¿cómo tratáis también esas sorpresas que imagino que también veréis de un fondo que de pronto lo hace súper bien, que no lo venía haciendo tan bien? Imagino que también le echáis un ojo, ¿no? Pues sí, Vicente, le echamos un ojo por dos motivos. Lo primero, por las consultas que recibimos. Efectivamente, vemos que hay hype, que hay un momentum sobre el fondo, porque empezamos a recibir muchas consultas por parte de nuestras unidades inversoras. Oye, ¿qué opináis de este fondo? Que lo está haciendo muy bien. ¿Realmente creéis que puede mantener este ritmo o no? ¿Cuál es vuestra opinión? Y luego, además, nosotros tenemos dentro de nuestro modelo propietario cuantitativo, tenemos unas alertas que nos van avisando de los fondos que están, digamos, saliéndose del mapa en cuanto a rentabilidad, pero también en cuanto a patrimonio, tanto de manera positiva como negativa. ¿Qué suele pasar en estos casos, Vicente? Pues que un fondo lo empieza a hacer muy bien y empieza a recibir activos por parte, pues, de personas que están viendo, uy, qué bien lo está haciendo el fondo. Pero todos los que hemos gestionado sabemos que cuando empiezas a tener más patrimonio, realmente la gestión, tu capacidad de gestión, no es que mejores, sino que te enfrentas a mayor patrimonio gestionado, te tienes que adaptar mucho antes a esa mayor capacidad de volumen que tienes, y eso a veces no es muy bueno para la gestión, sino que a veces pues te complica un poco la vida. Entonces, ese círculo no siempre es virtuoso, hay veces que es justamente lo contrario y tenemos que estar muy atentos. Tenemos que de verdad asegurarnos que el alfa que estaba capturando este equipo gestor cuando era más modesto, de verdad lo sigue capturando cuando tiene un volumen patrimonial mucho mayor, porque lo que es la realidad nos hace pensar que será más difícil capturar ese alfa. Entonces tenemos que estar realmente atentos. Y recomiendo a todo el mundo que nos escucha y nos oye que sea especialmente cuidadoso con ese momentum que a veces ocurre en los fondos, porque hay numerosos estudios académicos que han puesto foco justamente en este fenómeno y los datos que nos han sacado, las conclusiones, pues no son muy alentadoras. Viene a decir que el inversor que se sube a esa tendencia, pues hay veces que no experimenta la mejor, digamos, la mejor fase del fondo, sino más bien la peor fase del fondo. Entonces creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos. Bueno, este sería un consejo que nos das. No sé si o si quieres añadirnos otro para terminar, para ese inversor, ¿no? Que le gusta, bueno, pues seguir sus propios fondos, montar su propia cartera. ¿Qué consejo le darías como responsable de selección de Quality Funds? Pues lo primero, que si puede, se ponga en manos de inversores profesionales, asesores profesionales que le ayuden a definir cuáles son sus expectativas, cuál es su perfil de riesgo, su horizonte temporal de inversión, porque como bien sabes, Vicente, en la inversión hay que tener las cosas muy claras, hay que tener un modelo de decisión higiénico, uno tiene que saber por qué está haciendo las cosas y para qué objetivos. Entonces, cuadrar todo esto no es una tarea sencilla. Y luego también eso, recomendaría diversificación, diversificación y diversificación en todos los sentidos, tanto por equipo gestor como por gestora, como por tipo de activo, como por entrada y salida, diversificación, diversificación y diversificación. O sea, los básicos, digamos, los principios básicos se siguen manteniendo, no pasan de moda. Y desde luego eso, no esperemos, o sea, la impaciencia no suele ser una buena consejera. Es cierto que esto, como bien hemos comentado a lo largo de la entrevista, no es una tarea sencilla y si uno tiene cerca profesionales que le pueden aconsejar y asesorar, pues es una buena idea. Muy bien, Gisela, pues nos quedamos con este consejo. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Finect Talks. El placer ha sido mío. Un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo de Finect y a todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis, los oyentes, decidnos vosotros cómo hacéis, que estos consejos que hemos escuchado de Gisela, cómo hacéis vosotros para seleccionar vuestros fondos, también cómo enfrentáis ahí, ¿no? Si miráis también siempre la parte pasiva bueno, contadnos vuestras impresiones, que nos interesa muchísimo y seguimos ahí la conversación en los comentarios. Os agradecemos también un like. Gracias a todos.